Primera de Corintios 3:9, usted ya se la debe saber, ¿cierto que sí? Porque somos todos nosotros colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todos nosotros somos labranza y edificio de Dios. Y tuve la oportunidad el 1 de diciembre dirigir el devocional a través de Facebook. Y esa mañana cuando me levanté le dije al Señor, quiero que hoy sea un día de adoración, porque nosotros estamos muy ejercitados en pedir, pero no estamos tan ejercitados en adorar a Dios por lo que es. Y yo no sé si usted a veces se revisa sus oraciones, yo a veces lo hago con las mías. Es muy difícil enfocarse solo en Dios porque siempre estamos, y Señor, ayúdame, y bendíceme, y Señor, y pedimos, y aunque no lo queramos hacer, como que mecánicamente nos vamos siempre hacia la petición. Y yo le decía a Dios, yo quiero ya adorarte y quiero empezar adorándote y terminar adorándote esta oración. Y yo quiero que hoy es el 1 de diciembre en que nos congregamos. Es el 1 domingo del último mes de este año. Ya huele a natilla, yo no sé si usted ya se tomó el primer vino, si usted ya se comió el primer buñuelo, la primera yaca, yo no sé, pero nosotros sí. Ya nos comimos la primer natilla de diciembre y ya nos tomamos el primer vino de diciembre. Eso que Pipe lo corte ahí porque si no después como que la pastora tomando vino. Pero quiero que adoremos. Yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos ahí. Y por 2 minutos usted no piense en pedir nada, sino solo adore a Dios. Abra su boca. Yo quiero escuchar un murmullo de sus labios. Usted en este lugar ha sido ejercitado en la oración y usted sabe cómo orar. Háblele a Dios por lo que Él es. Dele gracias. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, hoy cantamos cuán grande eres tú. Y yo quiero decírtelo otra vez porque adorar no es solo con música. Quiero adorarte desde mis labios, desde lo profundo de mi corazón. ¿Cómo puedo ver tu grandeza en cada cosa? ¿Cómo puedo ver tu magnificencia, Señor? Cuánto me amas. Tu amor tan grande, incomprensible para mi mente humana. Soberano, poderoso, torre fuerte, mi bandera y mi estandarte, mi sanador. Eres tú, Señor, por eso te adoramos. Y en este 1 domingo de este mes, Señor, levantamos adoración a tu nombre. Te amamos y queremos como mayor adoración derramar nuestro corazón y nuestra vida delante de tu presencia. Amén y amén. El mismo, el alfa y la omega, ¿cierto? Por ahí ayer vi un meme que decía que para el Omicron y el no sé qué estaba el alfa y el omega. Sigue estando el alfa y el omega. Amén. Amén. El que es, el que ha sido y el que será. Y se podrá levantar el Omicron, el beta, el lo que sea, el delta, lo que sea, pero sigue estando el alfa y el omega, el principio del fin, el que sin él nada es. Amén. Y como decía el pastor, puede ser que nos estemos llenando de desesperanza. Sabe que en estos días ha sido muy complejo conseguir el pasaporte colombiano por la cantidad de gente que se quiere ir de Colombia. Hay mucha gente que se quiere ir y yo entiendo quizá de pronto algunas personas que tienen familia, que tienen su mamá, sus hijos en otro lugar, pero hay mucha gente que piensa que en Colombia no hay futuro, que el futuro está en otro país. Y entonces, ¿quién se va a quedar a reconstruir murallas en este lugar? Yo lo he dicho públicamente y vuelvo y lo digo, yo amo Colombia. Amo Colombia. Mi padre hace más de 20 años está en Estados Unidos y ya es ciudadano americano y la mayoría de gente me pregunta por qué no me he ido, porque él es ciudadano ya y me pueden pues dar a mí la ciudadanía. Y honestamente yo amo Colombia. Yo no me, a menos, siempre lo digo, que el Señor me dé orden explícita de irme, a menos de que el Señor lo diga, yo quiero vivir, servir y morir en Colombia. Ese es mi anhelo y mi deseo. Amo Colombia y le doy gracias a Dios y quiero quedarme aquí
porque todo el mundo se está yendo. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a Estados Unidos a pasear y a Europa, pero Colombia es el lugar que nos ha visto nacer y yo le invito a que usted ame su nación. Amén. Venezuela, amen su nación también, aunque estén lejos, y crean que el Señor restaurará Venezuela así como lo hará con Colombia. Amén. Y en este tiempo de labranza ha sido muy bonito. Yo sé que Dios ha estado trabajando en la iglesia, en lo personal, como pareja, como familia, lo ha estado haciendo y hemos hablado de tantas cosas tan bonitas en este tiempo. Hemos hablado, por ejemplo, el pastor nos hablaba, ¿por qué somos terreno de Dios? Nos decía que somos que Dios nos dio ese lugar, un lugar para cuidar. ¿Se acuerda la primera prédica de labranza de esta serie en el mes de noviembre? Y nos decía que a cada uno de nosotros se nos dio un terreno y luego vine yo y les conté que para labrar una tierra había que quitar la maleza, había que hacer barbecho, había que abonar, ¿cierto? Para poder tener, digamos que unos mejores nutrientes y un mejor fruto. Y hace 8 días el pastor nos habló de qué. Amén. Del fundamento, ¿cierto? Hoy lo decía él en la alabanza, es nuestro fundamento el Señor. Y cuando nosotros ponemos a Cristo como fundamento, hermano, nuestra casa será bien edificada. Habrá fruto y podrá venir el lobo feroz, pero nuestra casa va a estar bien fundamentada y de eso nos hablaba hace 8 días el pastor, ¿cierto? Y nos quedan 3 domingos de este año, 4 con este, pero pues ya no contemos este aunque nos queda todavía mediodía, pero nos quedan 3 domingos para adorar. Qué bueno que usted se propusiera en este diciembre adorar. Nosotros somos muy buenos para la queja, nos fluye la frustración, nos fluye el pesimismo, amén. A unos más que a otros. Hay personas que así usted le hable del cielo, siempre están viendo el infierno. Y uno dice, pero un poquito de positivismo, un tris. Póngale fe. Continuamente escuchamos diciéndole, no, pero póngale fe. Recuerdo el día que celebramos, el 31 de octubre que celebramos con los niños aquí afuera, nosotros habíamos hecho, digamos que la gestión para que nos prestaran el inflable. Y venía una época de mucha lluvia y por supuesto el inflable pues tocaba en el exterior y seguramente pues estaba el riesgo de que lloviera y adivinen qué pasó. Llovió. Y entonces nosotros tuvimos un plan B como profesoras de Goodland y dijimos, no, pues entonces hacemos la actividad arriba con los niños y tan pronto llegamos las profes, varias profes me decían, no, pastora, se nos dañó el plan porque llovió y yo decía, tranquilas. Yo les decía, mire para allá, porque arriba están las ventanas, mire para allá, allá viene el sol. Espere un momento, déjelo que llegue. Déjelo que llegue. No, pero pastora, es que nos llovió. Mire allá, allá viene el sol. Y yo, por supuesto, miraba esa ventana y yo decía, bendito sol, venga para acá. Venga para acá. Y al final, gracias a Dios, hizo sol en el tiempo perfecto, apenas para que los niños estuvieran en su inflable y pudieran disfrutarlo. Y claro, seguramente si hubiese hecho sol desde temprano, lo hubiesen podido disfrutar más, pero lo disfrutaron y hubo sol. Pero tendemos al pesimismo. La gente se levanta en la mañana y mira afuera y dice, uy, qué día tan picho. Uy, eso es sol de lluvia. ¿Usted ha escuchado eso? A nosotros nos asombramos cuando la gente dice eso. Ojalá haga solecito hoy, pero mire, ese sol es puro sol de lluvia. Mano, ¿en serio? Póngale fe a la cosa. Pero ¿cómo somos dados nosotros al pesimismo? Pero miren, quedan unos domingos en que usted puede todavía, hay oportunidad. 4 domingos, 3 domingos de oportunidad. Amén. 3 domingos de oportunidad de cambio, 3 domingos de cambiar su manera de hablar, 3 domingos para poder cambiar su manera de pensar. Hay oportunidad. Amén. Hay oportunidad para que el Señor se mueva. Hay oportunidad de levantarnos. Hay oportunidad de profetizar. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Hay oportunidad.
Hay oportunidades para usted, para usted, para usted, para mí. Hay oportunidades en Colombia, hay oportunidades en Venezuela, hay oportunidades donde quiera que usted vaya porque su fundamento va con usted. Y Él es un Dios que cumple promesas, abre caminos. ¿Y qué más dice la canción? Ah, que es luz en tiniebla. Ese es Dios, ¿cierto que sí? Él dice que abre sendas donde pensamos que no las hay. Él dice que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Entonces sí hay manera de poder ser positivos, de poder hablar y caminar en fe. Amén. Y justo empiezo este mes y yo le decía al Señor, creo que sí hay mucho para hablar de labranza, mucho. Y algo que, digamos que en el estudio lo que he podido leer en estos días acerca de labranza, es que desde tiempos antiguos hasta el día de hoy se usaban dos animales para labrar, el buey y el asno. Pero mayormente se prefiere labrar con el buey. Prefieren siempre el buey al asno. ¿Sabe que el asno, según la ley de Moisés, es un animal inmundo? Usted sabe que Dios decretó algunos animales puros y otros animales inmundos, porque, hermano, cuando llegue al cielo, pregúntele al Señor, ¿sí? Pero así lo hizo Él. Y dentro de esos, el asno, el burro, como lo conocemos nosotros acá en Colombia, es un animal impuro. Sin embargo, el asno ha sido usado durante años y años para trabajar, digamos que en la tierra, en el campo. El asno se cree que es un animal muy noble, que es un animal, digamos que muy calmado, muy tranquilo, pero que puede soportar mucho peso. Mientras que el buey, ¿qué es un buey? ¿Un qué? ¿Un toro qué? Un toro castrado. ¿Sabía usted eso? Yo no tenía ni idea que el buey era un toro castrado. Pero el buey sí es terco. El buey quiere ir por el lugar que él quiera. El buey sí hay que jalarlo duro, digamos que encaminarlo, porque hay mucha terquedad, mientras que el burro se deja llevar, mucho más fácil. Sin embargo, para el arado de la tierra, siempre prefieren más al buey que al burro, que al asno. ¿Sabe por qué? Porque esto me deja a mí ver que hay dos formas de arar la tierra. Una de manera superficial, que quizá es la que hace el asno, porque es suave, es liviano, no es tan pesado. Y la otra manera, mucho más profunda, que es como lo hace el buey, porque el buey es un animal de fuerza. Puede pesar hasta 1 tonelada, o sea, es una cosa impresionante. Los bueyes, creo que ayer incluso vimos un toro impresionante que usted solo con verlo, lo sacaron y Pipe y Paula, y eso que lo llevaban amarrado y Pipe y Paula venían a kilómetros del pobre toro, pero lo vieron y salieron a correr. Yo los miré, ¿qué les pasó? Si tienen el toro amarrado, están a 1 kilómetro, ¿por qué corren? Y Paula, yo digo, ¡ay, qué miedo ese toro! Mamita, a ver, hasta 1 kilómetro. Son imponentes, tienen fuerza, por eso los usan para arar y por eso los prefieren porque aran profundo. Y sabe yo que puedo ver que nuestros graduados decidieron arar como bueyes en lo profundo. No se quedaron solo con la palabra del domingo, sino que decidieron más, meterse más. ¿Se acuerda que el profeta dice que hay un nivel hasta el tobillo, luego hasta la rodilla y luego hasta los muslos? Los de escuela decidieron meterse un poco más, pero como decía Paula, el camino no termina ahí, porque usted no puede quedarse hasta el muslo. ¿Qué dice el profeta? Hasta que usted tenga que nadar, ¿cierto? Que dice, hasta que llegue el agua y usted tenga que ir a nado. Entonces la invitación, aunque ya recorrieron un camino, aunque ya profundizaron un poco más, pues la invitación es a que ustedes se sigan metiendo en la palabra. Paula decía, no vamos a dejar de aprender y con la palabra uno no deja de aprender. Es una cosa impresionante. Usted puede estudiar el mismo versículo toda una vida y toda la vida usted va a aprender algo diferente. No se conforme solo como el burro, como el asno, arar por encima. Profundice. Amén.
Esa es la tarea que le queda hoy a nuestros graduandos y a todos los que estamos en este lugar, profundizar. Desde que yo tengo memoria cristiana, hemos estado estudiando la palabra y cada vez nos sentimos más ignorantes. Cada vez sentimos que no hemos aprendido nada, que necesitamos mucho más del Señor. Entonces la invitación es a eso, a que no se detenga. César es muy chistoso cuando está en sus reuniones o en sus auditorías en casa, pues hemos podido ver, digamos que directamente cómo es su trabajo secular. Y cada vez que estamos sentados en el comedor y él empieza una conferencia, entonces él empieza, bueno, les agradezco mucho. La frase de siempre, ¿me escuchan? Sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, eso es lo más dicho este año por César. Pero después se presenta y entonces dice que es ingeniero de producción y empieza a sacar un listado, ¿cierto, Paula? De diplomas y llevo 15 años y soy ingeniero de producción, ingeniero industrial especializado en no sé qué, con maestría, no sé qué. Hermano, y cada vez, hace 2 semanas, terminó otro curso, dijo, y a mí no me van a celebrar el grado. Entonces, mi amor, felicitaciones, todo esto es para ti. No para de aprender de una profesión. Y todos los profesionales saben que necesitan estarse actualizando, ¿cierto? Necesitan profundizar, necesitan especializarse. Imagínense nosotros en la palabra del Señor mucho, mucho más. Entonces necesitamos, queridos graduandos, que ustedes continúen con ese proceso, que no se detenga acá. Y para ustedes que están atrás, los que están en ese proceso, qué bendición, no se cansen, no detengan ese caminar, pero los que todavía están allí, años y años, esperando solo el domingo para recibir miren, el domingo es una cosita pequeña lo que usted recibe. Pero cuando usted se mete a estudiar la palabra, cuando César decía Alba y Paula, uy, qué piquiñas, qué piquiñas. Todas las clases, pero ¿y por qué? ¿Y esto por qué, pastora? Y esto yo no entiendo. Y explíqueme, y nosotros, Señor, ayúdanos. ¿Por qué no te las llevas? No, mentiras. Señor, ayúdanos. A veces con unas preguntas que nos tocan a nosotros, venga, ¿a quién llamamos para preguntar? Porque no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Alguien que nos ayude. Pero eso es con el Señor, es meterse a profundizar. ¿Y por qué acá dice esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué el Señor piensa de esa manera? Y qué bueno cuando nosotros encontramos estudiantes así. Es una bendición. Aunque sean pequeñas, no importa. No importa, pero es una bendición poder encontrar personas así. Acompáñeme por favor a Ezequiel 36. Y vamos a estar solamente en 2 citas bíblicas en estos 5 minutos que me quedan. Y le cuento que Ezequiel es uno de esos profetas de los que más se habla en las predicaciones. De hecho, el siguiente capítulo, Ezequiel 37, es el capítulo donde habla de los huesos secos, ¿cierto? Y todos nosotros hemos escuchado, predicado y hablado de los huesos secos. Y está Israel en una situación de desolación en estos versículos. Desde el capítulo anterior, ese capítulo 36 y el siguiente. Y viene el Señor y trae profecía a la boca de Ezequiel. Y quiero que me acompañe, por favor, a los primeros versículos. Pero primero míreme un segundo, como dice el pastor, míreme, look at me. Ezequiel viene a profetizar que habrá restitución para Israel, que esa tierra desolada un día se convertiría en un jardín, que esa tierra desolada un día volvería a florecer. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que Colombia, Venezuela, Latinoamérica, incluso yo podría decir que el mundo entero necesita florecer? Vemos si nosotros a donde quiera, mire, usted se puede ir a Europa, usted se puede ir a Australia, hace poco tuvimos un sobrino en Australia y salió pitado de allá. ¿Sabe una cosa? A donde usted vaya solamente se puede ver desolación. Tal vez en unos lugares usted encontrará mucho dinero,
Pero allí también, cuando usted mira en lo profundo, hay desolación, porque Dios por ningún lado está. Hoy día las personas están tan concentradas solamente en adquirir que se han olvidado de Dios. Parte de la labranza es entender que nosotros necesitamos sembrar en lo eterno, en lo espiritual, y que el resto vendrá, como dice la palabra, por añadidura. Amén. Pero cuando usted está cristiano, hijo de Dios, porque aquí no veo a nadie nuevo, de pronto la hermana que está allá, pero cuando usted está en los caminos del Señor, usted entiende que su añadidura está en segundo lugar, que en primer lugar está el Señor. Amén. Y entonces Ezequiel dice en los primeros capítulos, dice, tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también a las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di, así ha dicho el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueran heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones. Por eso así ha dicho el Señor, he hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las naciones y contra Edom. Pase al versículo 6, por tanto, profetiza, dice otra vez el Señor. Versículo 7, así ha dicho el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado a las naciones que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su ofrenda. Versículo 8. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Versículo 9. Porque aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Eso le está hablando el Señor al pueblo de Israel. Y esta palabra de hoy es una palabra de esperanza. De esperanza. De verdad me asombró cuando César se paró acá y dijo, sí, hay muchos rumores, sí. De pronto nuevamente empezamos a temer a algunos. Estábamos allí en un lugar comiendo algo y estábamos en la mesa hablando de nuevamente, ¿será que van a haber cierres? Y la persona que nos estaba atendiendo hizo así. Ay, que ni Dios lo quiera. Necesitamos trabajar. Y entonces yo le dije, no se preocupe, porque cierres no va a volver a ver. Yo creo en realidad que todo este tema de pandemia, quién sabe hasta cuándo, hermanos, escucharemos hablar de eso. Por eso necesitamos levantarnos en esperanza, necesitamos levantarnos en fe y creer ese versículo 9, que el Señor está aquí por nosotros y que a nosotros volverá y que seremos labrados y seremos sembrados. ¿Usted lo puede creer conmigo? Diga un amén fuerte, diga amén, yo lo creo. Seré labrada. Mire, vamos a ser sembrados y va a haber fruto, pero vamos a ser labrados. Estamos siendo labrados. El Señor está quitando maleza. El Señor está aireando, haciendo barbecho. El Señor está abonando, fundamentando su iglesia. Amén. Lugares desolados volverán como jardines. Y usted va a empezar a ver en el 2022 cómo el Señor va a empezar a hacer florecer áreas que tal vez usted pensaba que estaban muertas. Áreas que tal vez pensábamos que nunca más iban a revivir. El Señor empezará a traer, el Señor empezará a dar vida porque hemos estado labrando la tierra. Amén, porque hemos estado haciendo la tarea, hemos estado buscando, no nos hemos quedado en lo superficial, hemos estado orando, le hemos dicho al Señor, ¿qué necesito quitar? Yo no sé si usted lo ha hecho, yo sí. ¿Qué necesito, Señor? ¿Qué me falta?
En este momento, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo pensar? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo abandonar? Estoy labrando ese terreno que el Señor me dio, obviamente, de la mano de Él. Entonces yo puedo saber que en mi vida habrá siembra, habrá cosecha y llegará a un terreno fértil, dice la palabra. Lighthouse es un terreno fértil, amén. Lighthouse es un terreno, su casa es un terreno fértil, créalo. Cuando usted dice, ay no, yo para qué le digo a mi marido si ese ya no va a cambiar, cambie esas palabras, su marido también es terreno fértil. Usted lo hace con sus palabras terreno fértil. Crea que el Señor hará la obra, no usted con su cantaleta, mi amor. El Señor hará la obra, pero usted tiene que levantarse a creer, tiene que levantarse a orar, tiene que levantarse a vivir de verdad lo que es la palabra. Ahora vaya por favor a 1 Corintios 9:10. Deténgase ahí en el capítulo 9. Está Pablo en el pueblo de Corinto, en el pueblo de Corinto. Y ese capítulo 9 realmente es una queja de Pablo. Es una queja de Pablo. Pablo se está quejando porque el pueblo le está, no sé la palabra, cuestionando su manera de vivir y digamos que el manejo de las ofrendas que están teniendo en ese momento, en ese lugar. Y entonces Pablo viene con queja y le dice, ¿acaso no merezco yo vivir de la obra del Señor? Dice, no pongas bozal al buey que trilla, dice ahí la palabra. Pero vaya por favor al versículo 1 Corintios 9, versículo 10. El 9 es el que le acabo de decir, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Ahora lo que nos compete, 1 Corintios 9, versículo 10. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Mire, estamos aquí arando en este tiempo, pero necesitamos ponerle fe. Usted necesita creer que ara, pero hacerlo con esperanza de que usted va a recibir el fruto, porque si no, no tiene sentido que hagamos todo esto. Lo va a recibir en usted misma, en usted mismo, pero también en quienes están alrededor. Cuando usted empieza a quitar maleza de su propia vida, usted empieza a preparar un terreno y una atmósfera para sus lugares habituales, para su iglesia, para su casa, para su trabajo. Y algo tiene que empezar a suceder. Cuando nosotros empezamos a buscar del Señor, algo empieza a suceder. Cuando nosotros empezamos a profundizar algo y puedo parar acá personas que me digan, es cierto, pastora, es cierto, porque cuando yo empiezo a meterme con el Señor, cosas empiezan a suceder. ¿Sabe por qué a veces no sucede nada en nuestra vida? Porque no nos metemos con el Señor, porque no queremos arar el terreno, porque nos da pereza. Porque no queremos levantarnos, porque es más importante el trabajo, porque es más importante como visto, es más importante como, no sé, que sea lo más importante en la vida de algunos. Pero cuando nos levantamos a arar, necesitamos hacerlo con esperanza. Ese versículo de Dios me encanta. Con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿Sabe que la palabra dice que la esperanza de Dios no avergüenza? Y hoy el Señor nos dijo el fundamento, no avergüenza, no avergüenza. Encuentro muchos cristianos en su caminar diario con vergüenza de ser cristianos, con vergüenza, pero el Señor no avergüenza a nadie. Pero necesitamos como iglesia, como nación, levantarnos con esperanza. Levantarnos, aquí hay alguna esperanza. Yo tengo una amiga Esperanza, no con ella, sino con la esperanza de creer que el Señor hará lo que ha dicho que va a hacer. Amén. En estos días hemos necesitado, como decía el pastor Talero el otro día que nos dijo, recuerde lo que el Señor ha hecho.
Y hemos necesitado como familia recordar lo que el Señor ha hecho. Y le decía a César el día que ya salieron los chicos del colegio, le dije a César, recuerdo el primer día que fuimos los dos a ese colegio. Le estábamos buscando colegio a Pipe y a Paula porque en el colegio que ellos estaban solo había primaria. Y entonces fue un tiempo de muchos cambios para nosotros. César dejó de trabajar en empresa, empezó a trabajar independiente y fueron tantos cambios que para mí, más que para César, fue de verdad difícil afrontarlos con fe. Y fuimos a ese colegio porque nos lo recomendaron, dijimos, bueno, vamos y miremos y entramos al colegio y nos dieron los costos de ese colegio. Y entonces salimos con la bendita hoja de los costos y nunca se me va a olvidar ese día. Y yo le dije a César cuando nos subimos al carro, le dije, amor, yo realmente creo que es mejor buscar otro colegio. Y entonces César me miró y me dijo, porque yo le dije, César, nosotros no podemos pagar ese colegio. Es mejor, en ese momento nosotros estábamos realmente en crisis. César llevaba mucho tiempo sin poder trabajar porque no le salían trabajos y él no quería volver a entrar a una empresa. Y entonces para mí era un choque todo lo que tuviera que ver con plata, todo. Y entonces yo veo los costos de ese colegio y yo digo, estamos locos, somos irresponsables si metemos a los niños en este colegio. Y yo le dije, amor, busquemos otro colegio. Y César me miró y me dijo, Janet, yo sé que el Señor me va a ayudar y vamos a meter a los niños en este colegio. No, pues yo paso salida, hermano. Respiro profundo y yo digo, Señor bendito, ayúdanos porque no sé. Y entonces el día que salieron nuestros hijos de colegio, le dije a César, Dios ha sido tan bueno con nosotros porque jamás hemos quedado viendo una pensión, jamás, ni siquiera una matrícula y piden no solo el colegio, sino ellos piden una cosa, que el uniforme, que el no sé qué, que el cine, y siempre el Señor ha dado la provisión, siempre, a pesar de mi incredulidad. Pero hubo alguien que se ha levantado en la casa en fe. Y hoy tengo que reconocérselo a César. A mí me da una ira que Dios respalde tanto a César. En serio, porque me hace quedar mal a mí. Me hace quedar mal a mí porque yo siempre le digo a César, no, amor, porque nosotros no tenemos ese dinero, no. Y César siempre me dice, Janet, yo sé que el Señor me va a ayudar. Yo sé que el Señor me va a ayudar. ¿Y saben qué pasa? Yo quedo como un zapato, porque siempre el Señor, porque César ve las cosas con esperanza y tengo que aprender tanto de él en eso. Me hace falta tanto, César siempre ve las cosas. Yo no sé cómo serán sus oraciones con Dios allá diciéndole, Señor, pero respáldame porque está fiera. Yo me imagino. Pero siempre el Señor respalda a César. Y le daba gracias a Dios. Felipe acaba de terminar. Y no tenemos un peso, hermano, para universidad. Pero de alguna manera el Señor lo hará. Algo hará el Señor. Amén. Algo hará el Señor. No sabemos cómo lo va a hacer, pero algo hará. Porque nosotros estamos arando. Estamos arando, amén. Y usted está arando no solamente por usted. Usted está arando por sus generaciones, aunque aún no las tenga. Usted está arando por sus generaciones, no se canse. El Señor dice ahí, pues ¿cómo voy a arar sin esperanza? Si no tengo esperanza, ¿para qué? ¿Para qué? Pero usted necesita levantarse en esta mañana sabiendo que Dios es su fundamento y que cuando usted se levanta en fe, va a pasar lo que le ha pasado a César. El pastor Talero decía, yo creo que la gente piensa que ustedes no les falta nada. Y es cierto, yo creo que la gente piensa que nosotros somos millonarios. Un día me llamaron a decirme, ay, venga, Janet, es que tengo un negocio. Y nosotros hace mucho tiempo nos dimos cuenta que no estamos llamados a los negocios. Y yo la escuché, era una persona que hace mucho tiempo no me hablaba con ella. Y yo, no, es que hay un taller de motos, ese negocio es espectacular, es fantástico. Y yo le dije, mechitas, nosotros no sabemos nada de eso. No, pero es que es bueno, yo sí sé, seríamos socios. Y yo dije, bueno, ¿y cuánto dinero hay que poner? Y me dijo algo como, no, pues como 90 millones.
Yo solté la carcaja, yo le dije, ¿usted me vio cara a mí de millonaria o qué? ¿Yo de dónde voy a sacar 90 millones? Y 90 millones, créanme lo que los usaría en otra cosa, no en un taller de motos. Y yo le dije a César, amor, yo creo que la gente piensa que nosotros somos millonarios. Y por eso nos llaman a ofrecernos ese tipo de negocios. De lo contrario no lo harían, ¿cierto? Pero realmente sí somos millonarios, pero por la fe de un hombre que se ha levantado en nuestra casa a creer. Entonces, si usted es ese llamado, porque yo se lo confieso, a mí me falta mucho. A mí me falta mucho. Tiendo a ser más pesimista que optimista. Trabajo en eso, estoy arando en ese terreno, estoy arando. Pero si usted es esa persona que necesita levantarse en fe, crea. Por usted, por sus generaciones y por su familia. Amén. Póngase.